provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Saludos a todos, soy Alba Lovera, directora de Mundo Viperino, emitiendo con ilusión desde Mundo Insólito Radio. Cuando creemos que por fin conocemos las cosas como son, siempre hay algún detalle que nos sorprende. Ocurre en el día a día, con responsabilidades rutinarias, con gente cercana, con nosotros mismos. Y ese detalle que descubrimos muchas veces es un giro abismal y del revés. Sucede cuando, por ejemplo, nos desengañamos con una relación que pensábamos que era correspondida, o cuando se aclara un malentendido, cuando leemos otra versión de un hecho, de un episodio de la historia, o la naturaleza. Muchas religiones dicen que en ella está Dios, que un documental nos acerca a Él. Y ya no solamente por los procesos químicos o del comportamiento instintivo, también en la biología. Se estipula que todo en el mundo funciona como un perfecto puzzle que hace encajar vida, obras y acciones, que todo tiene un motivo, y cada acción una reacción, pero que se nos escapa su profunda comprensión, dada nuestra condición común. Eso ya lo dejamos a su elección, amigos, puesto que hay quien piensa que esto no es así, ya que la lógica es la premisa de toda verdadera investigación. Desde Mundo Viperino intentamos siempre hablar desde todas las perspectivas posibles, sin tabúes, sin vergüenza, pues así comienza un verdadero estudio, planteándose hipótesis con una actitud flexible. A veces no podemos mencionar todo lo que nos gustaría debido a la falta de tiempo y porque pueden escaparse nosotros datos. No somos perfectos, aunque sí intentamos siempre darles a ustedes lo mejor de nuestro trabajo. Decíamos que la naturaleza es sorprendente. Cómo funciona, por ejemplo, el ciclo del agua, el lenguaje de las abejas, algunas acciones del reino vegetal o la concepción, la gestación de un bebé, de un individuo, el vínculo entre madre e hijo. Se me ocurre el microquimerismo fetal. Consiste en que las células del bebé pasen a la madre y ayuden así a reparar sus órganos. Durante el embarazo se produce una simbiosis increíble entre madre e hijo. Entre otras cosas, comparten células y sangre, unas casi mágicas que provocan este proceso que les he mencionado. Hace tiempo recuerdo que leí que las células fetales del cerebro influyen en el comportamiento de la madre y que así se explicaba la intuición materna, pues existía gracias a este trueque carnal. Y otro de esos milagros de la ciencia serían los gemelos. Mellizos no, los gemelos, que también son interesantes, pero hoy vamos a centrarnos en los gemelos. Ya saben que la diferencia entre unos y otros es que los gemelos parten de la división de un mismo óvulo, fecundado por un solo espermatozoide, mientras que los mellizos parten de dos óvulos diferentes y dos espermatozoides. Bien, de ahí el morbo por los gemelos, y hablo ya no desde un punto de vista científico, que lo hay, sino más bien esotérico. Vamos por partes. Los gemelos comparten la relación biológica más íntima que puede existir entre humanos. Suelen crecer pareciéndose muchísimo, aunque nunca llegan a ser copias exactas. Se entiende, según el Centro de Investigaciones Sociales, que es muy llamativo el fenómeno del gemelo evanescente, puesto que muestra el encogimiento del feto a través de las paredes uterinas causada por la falta de recursos de la placenta o por una debilidad de los cromosomas. Esto significa que la naturaleza sacrifica espontáneamente a uno o más fetos para garantizar la supervivencia del que nacerán o de los que nacerán. Un detalle que, además, puede verse después del parto en la pequeña protuberancia del tejido fibroso en la placenta. Varias madres nunca llegarán a enterarse que llevaban dentro a otro embrión durante el embarazo. Lo realmente sorprendente
es que existe la posibilidad de que un 21% del total de nacimientos tuvieron un gemelo evanescente. Y el número aumenta al 50% cuando se trata de mellizos. Bien, los científicos creen que se pueden encontrar pistas de quiénes de nosotros hemos perdido un gemelo. Por ejemplo, ocasionalmente nacen los gemelos en espejo. En lugar de ser imágenes idénticas, el uno es la imagen del espejo del otro. Si uno es diestro, el otro es zurdo. Estos se forman cuando el óvulo se divide tarde, 9 días después de la concepción, cuando ésta ya determinó cuál es el lado izquierdo y cuál el derecho. Entonces, es posible plantear que algunos zurdos quizás fueron la mitad superviviente de la que desapareció. Estadísticamente existen más zurdos entre los gemelos que entre los embarazos únicos. Los datos científicos habrían demostrado que la tendencia a que uno de los gemelos posea un carácter predominante hacia el otro se debe a la actitud que se adquiere desde el momento de la concepción. Me explico. En el transcurso de la gestación, la lucha por el espacio y por el sustento alimenticio determina que uno de los gemelos sea corporalmente más vigoroso que el otro, así como poseedor de una actitud dominante. Es por esta razón que, en el momento del parto, el primero que verá la luz por su ímpetu será el más fuerte de ambos. Otra versión estipula que el orden funciona al azar, pero afinando un poco más, ¿y si desde el primer momento se mantuviese impreso en uno de los dos quién actúa con mayor rapidez y eficiencia? Hay quien defiende la supervivencia del más fuerte como ley, otros apoyan la selección natural. Un estudio de Raúl Reyes hablaba de cómo los gemelos eran hijos del rayo. Es un ensayo muy interesante si no lo conocen aún. Comienza tomando como ejemplo un caso real sucedido en la India. Un gemelo de 5 meses fue sacrificado por su madre porque se le había revelado en un sueño que si no mataba a uno, morirían los dos. La madre reconoció que acudió a un brujo para comunicarle el sueño, quien le recomendó realizar una serie de plegarias y quemar al gemelo en un ritual para apaciguar a su dios, ya que el chamán del lugar interpretó el sueño como un designio divino al que se le debía hacer caso. Su estudio, el estudio de Raúl Reyes, recordemos, muy completo y detallado, se centra en explicar cómo el contacto de la comunidad andina con el mundo divino es mediante los hijos del rayo, especialmente los gemelos. Su nacimiento era un fenómeno social que causaba preocupación ante un posible peligro de subsistencia frente a una catástrofe. Pero solo cuando se producía el nacimiento de gemelos del mismo sexo se debía apaciguar al dios del rayo mediante una ofrenda humana, retornando al niño, generalmente el conocido como el más débil, a su reino, mientras el otro quedaba como el lazo, el mediador entre el Aka-Pacha y las míticas y desconocidas fuerzas del Alax-Pacha. Los gemelos unidos representan uno de cada 200.000 embarazos que llegan a término. Antes de aprender a comunicarse con el resto, los gemelos desarrollan un idioma propio y que solo ellos entienden, y que lleva por nombre criptofasia. Se cree que la criptofasia ocurre en casi la mitad de los gemelos, sean idénticos o no. En el caso de los idénticos, comparten también patrones cerebrales y de pensamiento. Siempre se dice que cuando hay gemelos, uno será el ejemplo a seguir y el otro la maldad personificada. Bueno, científicamente no habría nada que sustentase esta afirmación, porque no se habría encontrado una propensión genética a que un gemelo sea el bueno y el otro el malo, pero entre ellos siempre habrá un gemelo más dominante, por lo que hemos explicado minutos atrás. Los gemelos, dicen, no sienten dolor cuando el otro lo está experimentando. Lo que sí existiría es un lazo más fuerte que en otras parejas de hermanos, por lo que tienen una mayor empatía. Esto siempre de acuerdo a la voz oficial de la ciencia,
Nos encantará conocer sus experiencias si conocen a gemelos o ustedes mismos mantienen esa condición y han experimentado algo sobrenatural. En la cajetilla de descripción leemos siempre sus palabras. En prensa, y aquí ya añadimos un toquecito de magia, resultó muy llamativo el caso de los gemelos Jim. Rafael Maldo, profesor de genética, se hizo eco de ello en su blog en una publicación bastante significativa ante el tema. Recordaba a sus lectores que fue Mendel quien logró descubrir la unidad de herencia, el gen, porque estudió caracteres extremadamente sencillos. Estaban determinados por un único gen, con 2 variantes o alelos, y el ambiente no modificaba su aspecto de forma apreciable, su aspecto, el fenotipo. Todo se complica cuando se estudian caracteres que están afectados por múltiples factores. Don Rafael determina que la mayoría de las características de los seres vivos están influenciados por tantos factores que hacen muy difícil su estudio. Algunos de estos, de herencia multifactorial, habrían sido analizados con detalle por tratarse de enfermedades como la diabetes, la espina bífida o la obesidad. Otros ejemplos de caracteres multifactoriales caen dentro del comportamiento humano, como la inteligencia, o lo que mide el denominado coeficiente intelectual, la esquizofrenia, el déficit de atención e incluso, y esto es más polémico, la homosexualidad. La interacción entre el ambiente y la herencia es un activo campo de investigación, no solo de la genética, sino de la fisiología y otros campos científicos. Explica que en muchos casos, continúa, la malinterpretación de los datos científicos y las rígidas convenciones sociales históricamente han envuelto de polémica y controversia este tipo de estudios. Es el eterno debate entre lo innato y lo aprendido, pero poco a poco, y en algunos casos, se están llegando a conclusiones sobre la genética de ciertos caracteres del comportamiento humano. Su publicación trata otros estudios, plantea problemas y métodos de solución ante diversas cuestiones científicas y destaca el caso de estos hermanos, los gemelos Jim, descubierto por el Grupo de Estudios de Gemelos de la Universidad de Minnesota. Les explico. Dados en adopción al nacer a 2 familias de Ohio separadas por 60 kilómetros. Los niños, o ahora ya adultos, Jim Arthur Springer y Jean Edward Lewis, que no se conocieron hasta la edad de 39 años, en 1979. Claro, una serie de coincidencias increíbles sorprendieron incluso a los investigadores que se dedican a realizar estudios de gemelos. Coincidencias que nos hacen pensar un buen rato qué tiene más poder, si la genética o la casualidad. Bueno, primeramente, y de forma inopinada, sus familias adoptivas escogieron el nombre de James para bautizarlos. Ambos se llamaban James. Pesaban exactamente lo mismo y tenían la misma estatura. En el colegio les gustaban las matemáticas y se les daba mal la lengua. Ambos tuvieron un perro llamado Toy. Se habían casado con mujeres llamadas Linda, divorciados de ellas y vueltos a casar con mujeres llamadas Betty. Tuvieron cada uno un primer hijo al que llamaron James Alan. Bebían la misma marca de cerveza y eran intensos fumadores de la misma marca de cigarrillos. Ambos se mordían las uñas y tenían migrañas recurrentes que ambos llamaban de la misma forma. Tenían afición por la carpintería con talleres en el sótano de su casa, la única de la manzana, y habían construido bancos circulares pintados de blanco alrededor de un árbol. Habían tenido el mismo coche Chevrolet y habían trabajado durante un tiempo en la oficina del sheriff de condados vecinos. Ambos veraneaban en la misma playa de Florida y les gustaban las carreras de coches de serie. Los test de personalidad, que ya sabrán ustedes que constan de cientos de preguntas que realizaron durante el estudio, parecía que los hubiera hecho la misma persona 2 veces, según recogieron los expertos. Simplemente increíble. Hay que decir que no todos son coincidencias entre los 2 gemelos, no son idénticamente iguales, se pueden distinguir facialmente. Pero es que aún así, la historia no deja de ser sorprendente. Hay una leyenda, y aquí ya separamos la historia de los gemelos Jim,
que, como tal, no puede demostrarse y que surgió en Internet como un testimonio que habría dotado a los hermanos gemelos de misterio y tintes aterradores. En una zona de Estados Unidos vivía una familia muy humilde, pero bastante unida. Aunque los problemas económicos solían ser motivo de dolores de cabeza, el matrimonio estaba fuertemente aferrado a sus hijas, dos niñas gemelas preciosas, de cabello rubio, ojos oscuros y nariz respingona. Eran muy dulces y femeninas, tímidas, solían hacer casi todo juntas y, por fortuna, rara vez discutían. Un jueves por la mañana, su madre les preparó el almuerzo y les pidió que fueran bajando las escaleras del porche a la espera del autobús. Obedientes, así lo hicieron. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que de entre los matorrales salió un gato callejero que se paró en medio de la carretera. Ya pueden imaginarse qué ocurrió. Cuando su madre escuchó el frenazo y el grito del conductor, su corazón le dio un vuelco. Salió y contempló el cuerpo de ambas niñas tumbadas en la carretera, sobre un enorme charco de sangre. Aún seguían agarradas de la mano en el momento de su muerte. A partir de ahí, el matrimonio se sumió en una profunda depresión, casi acceden al divorcio. Y entonces ocurrió un milagro. Gracias a una amiga en común, ambos consiguieron redirigir sus caminos juntos, encajarlo poco a poco, e incluso surgió un nuevo embarazo 4 años después. Ninguno se lo esperaba. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que en el vientre se estaban gestando 2 gemelas. Después, esta leyenda se vuelve un poco turbia. Mientras el padre de las niñas intentaba afrontar otra crisis económica en la familia, la madre se había vuelto extremadamente sobreprotectora. Era asfixiante, y aunque sus hijas cumplían con todas las obligaciones y respetaban a rajatabla las normas del hogar, se volvieron herméticas y apenas se comunicaban con otros familiares, ya ni digamos con extraños. Y un martes de mayo, las niñas se dispusieron a ir a la escuela. Caprichos de la vida. Iban camino a la parada que tenían cerca y a su madre le entró una angustia inmensa al ver que estaban lejos de su lado, porque también estaba en esos momentos preparando el almuerzo a las niñas. Salió corriendo hacia el autobús que se aproximaba. Sentía seca su boca, había tirado una caja de zumo por el camino. Le dio igual que la puerta de casa se quedara abierta. Sin aire y temblando, frenó en seco cuando las alcanzó. «Niñas», les dijo, «¿estáis? Niñas», repitió. No podía hablar, le costaba, como si algo dentro de su ser le absorbiese el aire. Lo volvió a intentar y en medio de un escandaloso llanto gritó: «No cruzáis sin permiso». Y una de las chicas le contestó con la mirada fija: «No íbamos a hacerlo». Ya nos atropellaron una vez. No volverá a ocurrir. Les repito que esto es una leyenda. No se puede confirmar su veracidad, pero es cierto que se han registrado casos considerados propios de la reencarnación. Es un misterio lo que hay más allá de la vida, desde luego. Ya lo son las cosas del plano terrenal, como se conoce, así que lo otro... Bueno, quiero contarles otro caso y esta vez... Este sí puede corroborarse. Está documentado y en pleno 2021 continúa estudiándose, porque consiguió revolucionar a la sociedad y al campo de la psicología. A la historia de sus 2 protagonistas aún produce escalofríos. Ya pueden adivinarlo, 2 gemelas, conocidas como las gemelas silenciosas. Sus nombres: Jennifer y June Gibbons, casi idénticas. Nacieron a principios de los años 60 en un poblado británico. De por sí una época complicada porque había un fuerte racismo. Eran las únicas chicas negras de la zona. No gustaba nada que pudieran acudir a la escuela.
Situémonos en contexto. Al margen de la historia, un pequeño paréntesis. Ruby Bridges fue la primera niña negra en asistir, en 1960, a una escuela. Para conocerla mejor, a la edad de 6 años, sus padres eran miembros de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y aceptaron participar en el sistema de integración racial de Nueva Orleans. Ruby, protegida por agentes federales, fue la primera afroamericana que acudió a un colegio de educación primaria, hasta ese momento conocida como algo solo para blancos, la escuela William Frantz Elementary. Aunque las leyes aprobaban la integración, la sociedad estaba muy en contra de la medida. No era una decisión fácil ni libre de consecuencias. Ruby fue una de los 6 niños que resultaron aptos y la única que se decidió a asistir a la escuela. Fue a clases durante todo un año sola, porque los padres de los otros niños no querían que estuvieran cerca de ella debido al color de su piel. Incluso se organizaron manifestaciones para prohibirle estudiar. Ruby compartió a la prensa algunos detalles de su experiencia. Les leo. Durante todo el día, nos cuenta Ruby, hubo gritos y más gritos. Unos aparecían sosteniendo una pequeña caja, que era un ataúd de bebé en el cual habían colocado una muñeca negra. Cuando regresé el segundo día, la escuela estaba vacía. El rector me esperaba en el descanso de la escalera y me indicó dónde quedaba mi clase. Cuando entré, vi a una mujer que dijo: «Hola, soy tu maestra. Mi nombre es señora Henry». Y lo primero que pensé fue: «Vaya, es blanca», porque nunca había tenido una profesora blanca y no sabía qué esperar. Resultó ser la mejor maestra que jamás tuve y amé la escuela por ella. Era una mujer que había llegado desde Boston para enseñarme, porque los profesores de la ciudad rehusaban darles clase a niños negros. Fue como una segunda madre para mí y nos convertimos en las mejores amigas. Así que, cerrando este paréntesis y volviendo con nuestras gemelas silenciosas, June y Jennifer tampoco caían en gracia en el colegio. Aunque ellas lo hicieran unos pocos años después y en Gales, otro territorio, desde los años de su infancia pactaron encerrarse en sí mismas, en gran parte para combatir la incomprensión y el acoso del que eran víctimas en el pequeño pueblo británico donde vivían. La historia de estas 2 niñas fue todo un compendio de misterio, desórdenes mentales, excesos y dolor. Mucho dolor. Las 2 hermanas, que se dedicaron a escribir novelas y dejaron registrada en sus diarios la relación de amor y odio que llevaban entre ellas, terminaron internadas en una institución para criminales psiquiátricos durante 11 años. A causa de una serie de incendios y delitos contra la propiedad. Viéndolo desde otra perspectiva, este mimetismo de las gemelas silenciosas, su sufrimiento, porque era verdadero sufrimiento, por el desprecio social y su críptica forma de comunicarse entre sí, todavía hoy son materia de estudio en el campo de la psicología. Fueron señaladas como poseedoras de un trastorno psicopático, pero hay otra hipótesis al respecto, la que defiende que tal vez todo era un mecanismo de defensa, porque lo único que ellas necesitaban era un poco de consideración y de respeto. Sentirse aceptadas y queridas. Es muy doloroso sentirse repudiado. Hay niños que acaban acostumbrándose a la indiferencia y al odio ajeno, pero no es sano que el mundo te empuje a querer aislarte y a interesarte únicamente por ti. Aún así, esto es otra hipótesis. Las hermanas eran inseparables y se comunicaban en una especie de jerga que casi nadie entendía. Hemos comentado minutos atrás que los gemelos suelen hablarse en otra lengua. En 1980, abro otro pequeño paréntesis, un polémico documental se convirtió en tema de conversación en la mayoría de los hogares norteamericanos, titulado Poteau and Cabengo. Contaba la historia de Grace y Virginia Kennedy, hermanas gemelas, quienes aprendieron a hablar usando un lenguaje inventado por ellas durante 8 años. Las pequeñas se autonombraron Poteau y Cabengo, respectivamente, y solo se comunicaban entre sí.
Nadie más comprendía lo que decían. Su idioma nació a partir de la falta de conexión con otras personas. Sus padres trabajaban todo el día y la abuela que los cuidaba solo hablaba alemán. Aunque sus familiares pensaban que tenían una deficiencia intelectual, al asistir a terapia discursiva se descubrió que no tenían problemas cognitivos y eran por completo, según se conoce en psicología, psiquiatría, normales, lo que hoy en día se diría neurotípico. En poco tiempo volvieron a la sociedad y se olvidaron de la lengua que les acompañó en su niñez, pero ¿qué hubiera pasado si su conexión se hubiese encontrado intacta en ese punto? Los sucesos en la vida de June y Jennifer Gibbons, recordemos, las gemelas silenciosas, nos dan una respuesta atemorizante. Las hermanas Gibbons parecían tener una vida normal, escribiendo historias de ficción. Pero de un momento a otro se convirtieron en criminales perturbadas. Al principio se pensó que solo buscaban ser famosas. Ya saben, a través de polémicas, con asaltos y gamberradas para que sus historias triunfaran, pero su pasado revela una problemática mucho más grande. Desde pequeñas comenzaron a hablar demasiado rápido y a crear una variación peculiar del inglés, que era su lengua materna. Cuando rechazaron comunicarse con otras personas, a excepción de su hermana menor Rose, que nació después de ellas, su lenguaje se hizo mucho más complejo. Otra de sus peculiaridades era que reflejaban sus propias acciones, como si fueran un espejo, desde movimientos corporales hasta sus mismos pensamientos. Cuando comenzaron a acudir a la escuela, dicha conexión se intensificó. Más estudios especifican que las pequeñas gemelas no desarrollaron prontamente su habla, pero que sí intentaban comunicarse. Fueron incluso felices cuando nació su pequeña hermana en 1967, pero su retracción absoluta se dio en el 71, cuando su padre fue enviado a la estación de la Real Fuerza Aérea Británica, donde trabajaba. Trataban tan mal en el colegio a estas niñas que decidieron no hablar más con el resto de la gente. Cortaron todo contacto con el mundo. No tenían piedad con ellas. La mayor de las hermanas declaró: hicimos un pacto. Dijimos que no íbamos a hablar con nadie, solo nosotras dos, en nuestro dormitorio. Fueron tiempos de desconcierto y angustia para la familia de las niñas. Gloria, su madre, pasaba por la puerta de la habitación y escuchaba que las chicas murmuraban un diálogo imposible, en un dialecto ininteligible. Se concretaba de este modo el comienzo de una relación simbiótica que acabaría solo con la muerte de una de ellas. De hecho, los escritos que realizaban revelaron que no siempre hubo cariño entre ellas y que su vínculo, más que un nexo positivo, parecía una maldición. En la secundaria, el infierno se agudizó para las hermanas. Era tal el maltrato y las burlas que recibían por parte de sus compañeros que las autoridades del colegio local les permitían salir de las clases 5 minutos antes que el resto para darles tiempo a marchar a su casa sin que las hostigaran. Mientras tanto, la manera acompasada y lenta de moverse de las hermanas se hacía cada vez más sincrónica y llamativa. Parecía que estaban conectadas mentalmente y cada vez se aislaban más del resto del universo. Fue en ese punto cuando su lenguaje se volvió más extravagante, hasta que se separó casi por completo del inglés y se convirtió en algo confuso e incoherente para el resto del mundo. Llegado ahí, las gemelas dejaron de comunicarse hasta con sus padres. Solo hablaban con su hermana menor, Rose, que se convirtió en su único enlace con la realidad. La periodista Marjorie Wallace, autora de su libro The Silent Twins, fue una de las pocas personas que lograron hacer amistad con las gemelas pasado este tiempo, ya en los años 80. En esa publicación se desentraña, entre otras cosas, el lenguaje introspectivo de las adolescentes y señaló que era una mezcla de la lengua inglesa con la jerga de Barbados, hablada muy aceleradamente.
también descubrió que las hermanas habían pactado que una de las dos debía morir para que la otra continuara su vida libremente. Pero su desconexión comunicativa con el resto de la humanidad no era lo más sorprendente de las hermanas. Casi todo el mundo usaba la misma palabra para definir su comportamiento: zombies. Ambas efectuaban exactamente los mismos movimientos de tal forma que parecían estar poseídas y eran prácticamente indistinguibles. Diversos médicos trataron, sin éxito por cierto, entablar comunicación con las hermanas, o al menos entender qué pasaba por su cabeza, pero les ignoraban por completo. Destaca el médico John Reese, quien llegó a la escuela de las menores a vacunar a los alumnos contra la tuberculosis y se sorprendió ante la expresión pasiva y casi sonámbula de las hermanas. Alterado, se enfrentó con el propio colegio, porque nadie había parecido notar la conducta retraída y silente de las gemelas. Entonces, los psicólogos de la escuela fingieron preocuparse por ellas, pero solo fueron atendidas con algo de interés real por una terapeuta especializada en el habla de un hospital local, llamada Anne Treharney, quien dio pistas sobre ambas chicas. Señaló que cuando la mayor de las hermanas quería hablar, la otra la controlaba con la mirada. Dijo que le había venido a la mente que June era dominada por Jennifer. Finalmente, Reese y Treharney sumaron al equipo al psicólogo educativo Tim Thomas y decidieron enviar a las niñas a la Escuela de Educación Especial de Eastgate, a unos 12 kilómetros de distancia desde donde ellas se habían mudado. Allí, las hermanas sufrieron menos el acoso de sus compañeros y no les iba tan mal. Pero su mutismo hacia el entorno no cedía. Así que, a sus 14 años, las hermanas fueron separadas en distintas escuelas para fomentar su socialización. Las dos jóvenes se pelearon con fuertes golpes y arañazos cuando recibieron la noticia de la posible separación, culpándose la una a la otra por haber llegado a esa instancia. Y luego, cuando finalmente fueron separadas, el resultado fue una catástrofe, en especial para June, quien estuvo días sin moverse para nada y actuaba como si estuviera muerta. Finalmente, tuvieron que volver a unirlas porque el remedio resultó peor que la enfermedad. En cuanto no estaban juntas, entraban en estado catatónico. Aunque nadie tiene claro en qué se basaba su relación, esta parecía sustentarse en el desprecio mutuo unido al miedo a que una de las dos matara a la otra, algo que, pensaban, podía acabar con ambas. Tenemos aquí algunos fragmentos de sus diarios. Este es del diario de June. Dice: nadie sufre de la forma que yo lo hago. No con una hermana. Con un marido, sí. Con una esposa, sí. Con un niño, sí. Pero esta hermana mía es una sombra oscura, robándome mi luz. Es mi único tormento. Y por su parte, Jennifer decía: nos hemos convertido en enemigos mortales. Sentimos los molestos rayos mortales que despiden nuestros cuerpos golpeando la piel de la otra. Me pregunto a mí misma si puedo deshacerme de mi propia sombra, si es posible o imposible. ¿Sin mi sombra moriré? ¿Sin mi sombra obtendré una vida? ¿Seré libre? ¿O me dejarán morir? Sin mi sombra, que identifico con una cara de miseria, engaño y asesinato. A los 16 años comenzaron con las novelas. Es cierto que la literatura fue una válvula de escape para sus pensamientos, que cada vez, por cierto, eran más violentos. Aunque se deterioró su relación, se mantuvieron inseparables. Ambas escribieron algunas historias que publicaron por cuenta propia, pero jamás encontraron reconocimiento de los lectores. Fue entonces cuando decidieron cometer diferentes crímenes para atraer la atención, pues detrás de este déficit existía un odio profundo hacia la sociedad que siempre las señaló como inadaptadas.
Se opinaba que era extraño que ambas tuvieran que autoeditar sus libros, dadas las temáticas de los mismos. Por ejemplo, la obra de June, Adicto a la Pepsi-Cola, trata sobre un adolescente que es seducido por su profesor y enviado a un reformatorio, donde tiene que combatir el acoso de un guardia homosexual. En El pugilista, de Jennifer, un médico trata de salvar la vida de su hijo y para ello mata al perro de la familia para trasplantar su corazón. El espíritu del perro vive en el niño y al final se venga del padre. También de Jennifer es Discomanía, la historia de una joven muchacha que descubre que la atmósfera de una discoteca de su pueblo inclina a los jóvenes a cometer actos violentos. A comienzos de los 80, mientras continuaban con la escritura pormenorizada de sus diarios, las muchachas descubrieron las relaciones con el sexo opuesto y contaron en sus cuadernos cómo perdieron la virginidad con los Kennedy, no la dinastía política. Eran vecinos de su casa y hermanos de un compañero de ellas en Eastgate. También incursionaron en los excesos con el alcohol, en especial el whisky, y experimentaron con algunas sustancias tóxicas, como la inhalación de pegamento y líquido de encendedor, según lo que señala el citado libro de las gemelas silenciosas. Quizá, y esto según otra interpretación de expertos psicólogos, debido a su fracaso literario, las gemelas buscaron otra forma de llamar la atención, se dedicaban a robar, a intentar asfixiarse mutuamente y a provocar incendios. Trataron de unirse a una banda local, pero también fueron rechazadas. Ahí fue cuando comenzaron con una serie de robos y de actos vandálicos. Se iniciaron robando bicicletas, incendiaron una tienda de tractores y otros comercios y fueron atrapadas por la policía cuando estaban a punto de prender fuego a un colegio técnico al que habían accedido tras romper las ventanas. Pasaron 7 meses en un centro correccional, pero luego, por la pésima relación que tenían la una con la otra, que ya no se toleraban, fueron nuevamente analizadas desde el punto psicológico y se les diagnosticó un trastorno psicopático de la personalidad. Otros terapeutas concretan e insisten en que padecían esquizofrenia. Bien, con ese diagnóstico y bajo los cargos conjuntos de hasta 16 robos, hurtos e incendios premeditados, cargos de los que las gemelas sí se declararon culpables, en mayo de 1982, ambas fueron enviadas al temible hospital psiquiátrico de máxima seguridad para criminales de Broadmoor, en el condado inglés de Berkshire. Tenían solo 19 años. Las gemelas permanecieron encerradas allí 11 años, durante los cuales las atiborraron a fármacos antipsicóticos, lo que, claro está, acabó con su carrera literaria, aunque sí siguieron completando sus diarios como buenamente podían, pese a que las hermanas se pasaban el día drogadas. Se encargaron de hacer la vida imposible a sus captores. Había temporadas, por ejemplo, en que se turnaban para comer. Una de ellas se atiborraba y la otra ayunaba por completo. Los enfermeros las castigaban separándolas en celdas distintas y en extremos opuestos del hospital, y se las encontraban como congeladas, en la misma posición durante horas. Pese a esto, ambas empezaron a comunicarse con otras internas, el personal del hospital y su familia. En los diarios de June, la mayor de las gemelas describía para entonces lo que era el vínculo con su hermana. Una relación de amor-odio, explicaba. Ella piensa que yo soy débil, no sabe cuánto le temo. Esto me hace sentir más débil. Quiero sentirme lo suficientemente fuerte como para separarme de ella. Ayúdame, Señor. Estoy desesperada. En estos 11 años infernales, fatales, June intentó suicidarse y a ambas las mantuvieron intoxicadas con fármacos antipsicóticos que las dejaron perdidas en un limbo de pesadillas, abandonadas por el mundo y casi también por su propia familia. Durante su estancia en el hospital, comenzaron a creer que necesariamente una de las dos tendría que quitarse la vida, y después de discutir durante mucho tiempo, llegaron a la conclusión de que debía ser Jennifer, la hermana pequeña, la que se sacrificara. Así se lo dijo ella a la periodista Marjorie.
Voy a tener que morir, porque lo hemos decidido. El 9 de marzo de 1993, las hermanas obtuvieron la libertad y salieron finalmente de Broadmoor para marchar a la clínica de mínima seguridad Caswell en el suroeste de Gales. Pocas horas después de llegar a su nueva residencia, Jennifer murió. Había sufrido una inflamación letal y repentina del corazón conocida como miocarditis aguda. A día de hoy nadie sabe por qué murió Jennifer. En su día, debido a las peleas, el director de Broadmoor, Michael Morgan, aseguró que de haber estado alguna enferma no se habría transferido a las gemelas. La autopsia no reveló ningún signo de envenenamiento. Por cierto, según June, Jennifer simplemente colocó la cabeza sobre su hombro, tomó su último aliento y le dijo: «Por fin estamos fuera». Un año después de la muerte de su hermana, June fue a vivir nuevamente a su antiguo pueblo británico cerca de la casa de sus padres. Según lo que narraba The New Yorker unos años atrás, la ahora mujer, que habla, por fin, con el resto del mundo y se hace llamar Allison, su segundo nombre, porque el primero solo le trajo dolor, visita la tumba de su hermana todos los martes. «Nací gemela y moriré gemela», dijo en la citada entrevista. Ella cumplió su promesa y no usó de nuevo su lenguaje oculto, se integró en la sociedad y tiene una vida común, una vida normal. La relación de las gemelas silenciosas es una de las más extrañas de las que se ha conocido, pero demuestra el amor, odio y las peculiaridades excepcionales que existen entre gemelos, especialmente cuando de por medio hay una pelea hacia, por y contra la soledad. Es extraño hasta qué punto podemos llegar las personas cuando soportamos un infierno en vida, cuando vivimos a la sombra o desde el primer puesto de lo que se considera nuestra copia. La propia naturaleza tiene su rol y no siempre somos capaces de sublevarnos. A día de hoy podemos preguntarnos ya no si estamos al tanto de todo lo que nos rodea, sino si hemos sido capaces de conocernos a nosotros mismos. Nos vemos en el próximo programa.